Hola de nuevo amigos y suscriptores, estamos otra vez aquí en el canal YouTube de JJ Formación. Continuamos con la Constitución para conocerla mejor, donde seguimos explicando paso a paso todos los artículos de nuestra ley fundamental. En este cuarto vídeo comenzamos hablando del título 1, dividiéndolo en varias partes y así poder explicarlo mejor. Título 1, parte primera. El título 1 comprende de los artículos del 10 al 55. De los derechos y deberes fundamentales. Comprende la parte dogmática a que hacíamos referencia anteriormente con una tabla de derechos individuales, sociales y económicos, aunque pese a su título no están todos recogidos. Este título tiene una especial protección artículo 53 para unas determinadas partes del mismo que veremos conforme los estudiemos. El artículo clave es el 10 en lo que concierne a la persona, pues recoge en primer lugar algo tan valioso como la dignidad. Comprende también el valor de libertad recogido en el artículo 1 expresado en unos derechos inseparables y en el libre desarrollo de la personalidad. El respeto por los derechos de los demás y a la ley es fundamento para la convivencia social que también vimos en el 9.2 que corresponde a los poderes públicos hacer todo lo posible para su realización. El 10.2 es un criterio para las normas que afecten solo a derechos fundamentales y libertades. La Constitución reconoce un amplio abanico de derechos de distintos tipos, políticos, sociales, individuales, que al estar dentro de ella se conocen como derechos constitucionales, pues dentro de estos derechos hay unos que son los que se consideran intocables y los reúne en la sección primera capítulo segundo título 1, artículos del 15 al 29, a estos son los que nos estamos refiriendo, criterio. Que debe respetar lo acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y los tratados internacionales ratificados. Aquellos que se han sido aceptados por España y que a título de ejemplo citamos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma 1950 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York 1966. Capítulo 1, artículos del 11 al 13. De los españoles y los extranjeros. El artículo 11. Nos dice que la nacionalidad española se puede adquirir, conservar o perder. La nacionalidad es un vínculo que une a un individuo con un estado determinado, y a través de ella sabremos por qué leyes debe de regirse ese individuo haciendo una remisión por la ley que autoriza, en este caso al Código Civil, para que regule las formas de adquirir, conservar o perderla. Hay que aclarar que hay dos formas de adquirir la nacionalidad. La originaria, que es la que se adquiere al nacer, por ejemplo, es español originario el que al momento de nacer, su padre o madre es español y la derivada es la que se adquiere en un momento posterior por adopción, opción, carta de naturaleza o posesión de Estado. Si se quiere profundizar en el tema hay que ir al Código Civil. La pérdida puede ser por causas voluntarias o por sanción, aunque en este último solo para los españoles que no sean de origen. La doble nacionalidad implica la posibilidad de ser nacional de más de un país a la vez, sin que por el hecho de adquirir la segunda nacionalidad se pierda la que se tiene, siempre teniendo en cuenta que el sujeto quedará sometido al derecho del Estado donde tenga su domicilio. Pensemos en los deportistas como ejemplo más claro, futbolistas como Messi, Marcelo. La forma de establecerse es a través de tratados de doble nacionalidad entre los distintos países. El artículo 149.1. Segunda dice que la materia sobre nacionalidad es competencia exclusiva del Estado. Artículo 12. Establece la mayoría de edad a los 18 años, lo que conlleva el reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones, a partir de esa edad, por ejemplo, el derecho a votar y edad penal. Artículo 13. Regula los derechos de los extranjeros los no nacionales españoles en territorio español. Lo curioso de este artículo es que es una de las dos reformas que ha sufrido la Constitución en 1992, en el 13.2 se introdujeron las palabras y pasivo para que los extranjeros pudiesen votar en el ámbito municipal, que es lo que conocemos como derecho de sufragio pasivo. Por lo que no hay, sino que aclarar varios conceptos. 1. La reciprocidad. Un Estado concede a los nacionales de otro país los mismos derechos que este segundo país otorga a los del primero. Yo trato a los tuyos como tú tratas a los míos, para entendernos. 2. El sufragio activo es presentarse a unas elecciones como candidato para que te voten. 3. La extradición es una solicitud de un Estado a otro para que le entregue a una persona que se encuentra en el segundo, generalmente por haber cometido un delito o para que cumpla una pena.
En nuestro país la extradición pasiva está regulada por Ley 4/1985 de 21 de marzo, que es la que realiza el país que recibe la petición de extradición, el que la pide realiza la extradición activa. 4. El apátrida, aunque es difícil que se dé, es la persona que carece de la nacionalidad de algún país y derecho de asilo es la protección que un Estado brinda al nacional de otro país, quien generalmente es perseguido por razones políticas. El apartado primero concede a los extranjeros que se encuentren en España el goce de las libertades públicas. Fijémonos que no incluye los derechos del título 1. El segundo apartado les excluye de los derechos del artículo 23 a participar en asuntos públicos y a acceder a funciones y cargos públicos salvo que por reciprocidad entre Estados, para el derecho de sufragio activo o pasivo en las elecciones municipales se establezca otra cosa con su país mediante una ley o un tratado. Los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social en España estuvieron inicialmente recogidos en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, que ha sufrido varias modificaciones desde su entrada, la última Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre. Según el artículo 149.1. Segunda es competencia exclusiva del Estado lo referente a nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Capítulo 2 artículos del 14 a 38. Derechos y libertades. Hay que estudiar bien el artículo 53. Este capítulo está protegido por el artículo 53.1, por lo que vincula a los poderes públicos y la regulación del ejercicio de estos derechos solo podrá ser mediante ley que respete su contenido esencial. Además se protege con el recurso de inconstitucionalidad artículo 161 frente a su violación. El artículo 14 y la sección primera de este capítulo artículos del 15 al 29, además del artículo 53.1 los protege el 53.2 basado en un procedimiento de preferencia y sumariedad, un procedimiento especial para proteger la violación de los derechos reconocidos en dicha sección y en su caso por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que veremos en su momento en el artículo 161, debido a esta especial protección, podemos decir que son los derechos que el legislador ha considerado más dignos de proteger y por lo tanto más importantes, de ahí que nos encontremos con una variedad de derechos cuyo nexo de unión en este apartado es el deseo de un trato especial por parte del legislador. También complementa esta protección el que el artículo 81 diga que para desarrollarlos ha de ser mediante ley orgánica que dado su especial tramitación están más controladas que las leyes normales u ordinarias. El artículo 14. Es el prototipo del valor igualdad reflejado en artículo 1 de todos los españoles ante la ley, igualdad en el sentido de no discriminación de ningún tipo, aunque se enumere algunas formas. Reflejo de este artículo encontramos por ejemplo el artículo 32.1 no discriminación en el matrimonio por razón de sexo, el artículo 35 no discriminación en el trabajo, etc. Sección primera artículos del 15 al 29. De los derechos fundamentales y libertades públicas. El derecho fundamental es aquel derecho reconocido por la Constitución, que además aquí recibe el reconocimiento especial, y libertad pública es aquella que ejercita el ciudadano colectivamente junto con otros individuos. Nota: esta sección además está protegida contra su reforma de forma especial en el artículo 168. Artículo 15. Este artículo, que debería ser la cabecera de todos los periódicos y medios audiovisuales, recoge unos derechos desgraciadamente de actualidad, por no ser respetados. Fundamentales para la persona son los derechos reconocidos aquí, pues el derecho a la vida, base para la oposición al aborto, a la eutanasia y no hablemos del terrorismo, tiene la otra cara que es el no disponer sobre la vida de nadie. El otro derecho es a la integridad física y moral, concretado por un lado en la prohibición de torturas, extensible a los malos tratos, tratos degradantes e inhumanos, tanto entre extraños como en el de relaciones de pareja, la llamada violencia de género y la violencia doméstica. La referencia a la abolición que queda sin validez de la pena de muerte, que es un rasgo histórico en nuestro país. Y con esto terminamos por hoy con el cuarto parte primera de la Constitución. Hasta la próxima, estimados amigos y suscriptores, que continuaremos con el artículo 16 correspondiente al título 1.